Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y asimismo dando la bienvenida a los que están aquí presentes y también a aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Que Dios les siga dando ese privilegio también y esa solicitud de seguir escudriñando de su santa palabra. Y vamos a continuar hoy en esta mañana, hermanos, 23 de octubre ya. Estamos terminando este mes y también se acerca el fin de año próximamente. De muy buena manera aquí reunidos para continuar con esta clase. Es el bautismo necesario. Is baptism necessary? Y estamos viendo, hermanos, la objeción número 4, objection number 4, que el bautismo es una obra y el hombre no puede ser salvo por obras. Es la objeción que estamos viendo. Baptism is a work and man cannot be saved by works. Y ya claro, estudiamos algunos versículos, hermanos, de cómo la Biblia, el apóstol Pablo en específico también veíamos, Santiago también, citábamos cómo pues la fe obra de una manera específica, la fe que obra en amor. Y ahí demostramos a Dios que pues realmente le amamos haciendo su voluntad, tal y como nos dice Cristo Jesús. Juan 14:15, si me amáis, John 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es uno de los mandamientos de Cristo. Y nos quedamos ahí, hermanos, en cómo, claro, obras meritorias, o sea, de sí mismo, no pueden llevarnos a la salvación. Eso ya lo entendemos. Sin embargo, hablamos de las obras bajo la ley del Espíritu, en donde encontramos la libertad en Cristo Jesús. Las obras de obediencia que hacemos para agradar a nuestro Padre Celestial. Todos aquí entendemos que si le somos desobedientes a Dios, pues no tendremos salvación eterna. ¿Quién no entiende eso, verdad? Tiene uno que ser obediente hasta la muerte, si queremos heredar esa corona de la vida eterna. Hablamos ahí, hermanos, y nos quedamos en Romanos 8:2. Vamos a leer otra vez Romans 8:2 para recordar ahí donde nos quedamos la semana pasada. ¿Qué nos dice ahí Romanos 8:2? Romans 8:2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y es por eso que ninguna condenación, entendemos el versículo 1 también, verse 1 also, right? Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes ahí ese énfasis? ¿Para quién es la no condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedes llegar a estar en Cristo Jesús? Pues todo empieza con el bautismo, porque ahí Dios te añade a su iglesia. Ahí vienes a ser un hijo adoptivo o adoptiva de Él. Ahí empiezas a estar, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es por eso que es tan esencial el ser bautizado. Ahí es donde no hay condenación, en Cristo Jesús. Los que no andan, dice que, conforme a la carne, las obras de la carne quedan sepultadas ahí en las aguas del bautismo. El viejo yo, ahí quedó. Y sale a vida nueva, un nuevo tú, ¿verdad? Un nuevo yo. Por la resurrección de Cristo Jesús. Salimos a resurrección de vida. Vida nueva, conciencia nueva, nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso ahí dice que la ley, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ley del Espíritu da una razón, porque la ley del Espíritu dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando tú vienes a ser bautizado para el perdón de tus pecados, la ley de Moisés queda atrás. Y se acuerdan que tenía Pablo unos problemas también con algunos hermanos judaizantes, no nada más Pablo, sino la iglesia en general,
que querían, esos hermanos de descendencia judía, querían que si tú eras gentil, te circuncidaras si eras varón, claro. Circuncídate, Jorge Chávez, porque si no, no eres verdadero cristiano. Eres de descendencia gentil, tienes que guardar el pacto de Moisés, la promesa, ¿verdad? Y no era ni de Moisés, era realmente de quién, de Abraham. Ahí empieza todo, ¿verdad? La circuncisión, ¿se acuerdan? Antes de la ley, 400 y pico años antes de la ley. Eso viene este pacto, que ni siquiera tenía que ver con la ley de Moisés. Ahí nos quedamos, hermanos. Vamos a continuar entonces y vamos a ver que la salvación es dada gratuitamente. ¿Qué significa esto? Si Dios da la salvación gratuitamente, pues no puede ser, hermanos, ganada. Ya me gané la salvación porque hice todo esto. Algunas religiones hasta obran en puntos, ¿verdad? ¿Cuántas casas tocaste? Fuiste a tocar la puerta, ciertos puntos. Te ganaste ya ciertos puntos. Ya vas más cerquita a llegar a la salvación, ¿eh? A tocar más puertas para que suban los puntos. No se trata de eso. No puede ser ganada, hermanos, la salvación. ¿Qué dice Romanos 6:23? Vamos a leerlo. Romans 6:23. Romanos 6:23. Amén. La paga del pecado, un pago, a todos nos pagan en el trabajo, ¿verdad? Bueno, menos ahorita a mi hija Phoebe no le pagan porque es un internado, un internship, va a trabajar y ni modo, así es, ¿verdad? Todos los que están en internados, usualmente es el último semestre de colegio, tienes que estar en un lugar y ahí pues demuestras tus habilidades, trabajas para esa organización, pero no te pagan. Algunas sí, pero tienen que tener ciertos requisitos, en fin. Pero todos los que trabajamos se nos debe un pago. Ahí esperamos el cheque. Me fallé, ¿qué pasó aquí? Me faltaban unas 10 horas, ¿verdad? Me faltó un pago aquí, unas horas, un día, etc. Y vamos luego a HR, ahí al departamento de servicios humanos, ¿verdad? Y ¿qué pasó aquí? Me falló. Perdone, disculpe, pues sí. Se merece un pago. Y fíjense la diferencia entre lo que dice Pablo aquí, muy importante. Ahí en Romanos 6:23, hermanos, habla de la paga del pecado de muerte, se menciona la paga, y luego en segundo lugar se menciona ¿qué? Más la dádiva, ¿verdad? Son dos palabras diferentes. Dádiva, en el griego, viene de carisma. Dádiva. Dádiva. Viene del griego carisma. Carisma. Y significa, literalmente, hermanos, pues significa un regalo. Viene de la misma etimología que gracia, fíjense. Gracia es caris. Carisma, gracia, caris. De ahí viene la raíz. Ya entendemos, ¿verdad? Es algo que es regalado. Algo que es regalado. No es un pago, en otras palabras. It is not a payment. Ahí entendemos lo de la gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Regalo de Dios, la salvación, porque Cristo ya pagó. ¿Entendemos? Tú no puedes pagar tu salvación. Cristo ya la pagó. Ya entendemos, ¿verdad? Fíjense, dádiva, carisma, gracia, caris, viene de la misma raíz. Es algo, por lo tanto, que no podemos ganarnos. ¿Ok? Muy claro está, hermanos. Si vamos a veces a la etimología, las palabras originales nos da a entender mucho más. Es algo entonces, hermanos, esta carisma, este regalo de Dios, es algo que se nos da por el favor de Dios.
en este caso. Right? No es algo que tú te ganaste como ese pago del trabajo. It's not something that you earn, right? Cuando se habla de la paga, hermanos, o la paga en este caso del pecado, fíjense la palabra griega opsonión, la paga, o pago. Paga es opsonión. Ya es muy diferente, right? Oh, yeah, right here. Ya no se trata de caris, ya no se trata de carisma, se trata de opsonión. Y esto sí es un pago que te mereces. Entendemos más, ¿verdad? Este sí te lo mereces, este sí te lo ganaste. ¿Qué? Pues la muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte, condenación. Ese sí es un pago, right? So, pago, voy a ponerle aquí. Caray, qué feo pago. Yo no quiero esa clase de pago. ¿Quién quiere ese pago, hermano, de la muerte? Yo, hermano, yo quiero trabajar ahí porque ahí dan muerte gratis. No estaríamos en nuestros sentidos, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó, hermanos, en el principio. ¿Se acuerdan? Adán y Eva empezaron a desobedecer a Dios. Se ganaron la muerte. El pago que ellos recibieron y debieron de haber recibido era esa muerte. Y en efecto, las consecuencias del pecado son muerte. Ahí empezó a morir el ser humano. Ahí empezó Dios a darles límite a sus vidas, a Adán y Eva. Aunque en el principio vivieron un montón de años. ¿Se acuerdan Matusalén? 969 años, casi 1000 años. Imagínense como que era una larga vida, ¿verdad? Antes de morir. 969 years, imagine living that long. Wow, that's Matusalén. Pero entró la muerte. Y empezamos a morir, la humanidad empezó a morir, la paga del pecado. Todos morimos. Es nuestra paga. Pero gracias a Cristo, Él pagó ese pecado de la muerte. No quiere decir, ya no vamos a morir físicamente. Las consecuencias del pecado se tienen que pagar, acuérdense, acordémonos. Toda consecuencia de nuestros pecados físicamente la vamos a pagar. Si fuiste drogadicto por 50 años, ¿verdad? Pues vas a pagar la consecuencia, no vas a estar muy bien de tu cuerpo físicamente, right? Si le entraste al alcohol, hermano, hermana, por 30 años, a lo mejor al rato te hayan cirrosis. No le vas a echar la culpa a Dios, la consecuencia se tiene que pagar. Si fuiste una persona que andabas con un montón de mujeres y hombres, al rato a lo mejor sale por ahí SIDA o lo que sea. ¿Ven ustedes el punto? La consecuencia se va a pagar físicamente. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo, te da esta carisma de que la consecuencia mayor, que es la muerte espiritual, la muerte segunda, ¿se acuerdan? La muerte segunda, Cristo pagó ese pago de la muerte segunda, right? Muerte segunda, que es la espiritual, right? La del alma, allá en el infierno. Cristo dice, no tienen que sufrir esa muerte segunda. Dádiva, aquí se las regalo. Caris, ¿verdad? Carisma. Dádiva, es un regalo que yo les doy. Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Gracias a Dios por ello. No tenemos que morir eternamente. Y esa promesa que, ¿se acuerdan? Dios le hizo a quién primeramente. ¿A quién primeramente se le hizo? No, ¿a quién primeramente se le hizo? Ya se nos olvidó. A Eva, right? ¿Se acuerdan del principio del jardín del Edén? A Eva. Cristo le iba a dar ese golpe mortal ¿a quién? A Satanás, a la serpiente que los engañó, right? Iban a tener esa oportunidad de vida eterna. Pagaron las consecuencias, fueron echados del huerto, ni modo, y a morir y a sufrir los dolores de parto, ay, hermanos, ¿verdad? Esa es parte de la consecuencia. Y a nosotros a trabajar, se ha dicho, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente. Y a quitar los espinos y los cargos que salen. Antes no había nada de eso. En el paraíso
pasto verdecísimo, sin ningún cadillo que tenemos ahí enfrente. Montón de cadillos. Quién sabe si nos lo echaron a adrede, no sé, ya no sabemos. Pero antes no había eso. So, Dios nos libra, carisma te hace regalos, no puedes ganarte la salvación, pero tienes que ser ¿qué? Obediente hasta la muerte, esa es la condición. Si no hay obediencia hasta la muerte, no tienes la salvación final de tu alma. Esa es la condición que Dios pone. So, en ese aspecto, las obras cuentan, obras de obediencia ante Dios. No te la estás ganando otra vez la salvación, pero voy a hacer lo máximo para mi Dios porque estoy agradecido de que me dio ese regalo de salvación eterna. So, voy a trabajar lo máximo en donde quiera que esté, en el trabajo físico, en el trabajo espiritual. Lo voy a hacer porque lo estoy haciendo ¿para quién? Para mi Dios. Estoy agradecido. Agradecido. Él te da la gracia y tú debes de ser ¿qué? Agradecido por la gracia que te dio. So, muy simple de entender, ¿right? Pero a veces lo complicamos nosotros. ¿Por qué? Porque entra la carne y queremos hacer lo que mis chicharrones truenan, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? So, aquí está, hermanos, palabras que nos dan a entender bastante. So, yo no quiero opsonión en lo espiritual, ¿right? El pago de la muerte, opsonión. Ese sí es pago. Ese sí te lo ganaste y me lo gané yo. ¿Por qué? Porque desobedecimos a Dios. Y empezó todo en el principio, ¿verdad? Eva y Adán y Eva. Empezó ahí la desobediencia. Pero el hombre otra vez no nace ni con el pecado de Eva, ni de Adán, ni de nadie, ¿verdad? Los niños están libres de cargar la culpa de sus padres. El alma que pecare, esa morirá. Van creciendo, ya crecen y ya van empezando a entender el bien y el mal. Ahora sí, hijo, hija, ya te estás apartando de Dios. Usualmente a los 11, 12 años ya los vemos que cambian, ¿verdad? Y ya empiezan a echar mentiras y hacer lo malo. Eso ya es donde hay necesidad otra vez de regresar al estado original, que es el estado de inocencia en el cual nacen los bebitos, todo bebito. So, ellos no necesitan el bautismo, ¿verdad? Si hay alguien que no necesita el bautismo, son los bebitos inocentes. Aunque las religiones algunas digan sí necesitan ser bautizados, porque si no se bautizan y se mueren de bebitos, se van a quién sabe dónde, al infierno. Eso no lo dice la palabra de Dios. So, bueno, entendemos entonces el pago que sí merecemos, la muerte, pero el regalo de Dios, ese sí no nos lo ganamos, Dios nos lo da gratuitamente, ¿verdad? Sin embargo, otra vez, hermanos, hacemos este énfasis: la salvación nunca es dada sin la sumisión. Hasta rima, ¿verdad? La salvación nunca es dada sin la sumisión. You submit, right, to God. Si no te sometes a los preceptos de Dios, pues Dios no te puede regalar esta salvación. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Es más, Cristo mismo lo dijo en Mateo 7:21, right? No nada más porque dices y hablas, ya eres hijo de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21? Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. English. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Muy claro. ¿Quién lo está diciendo otra vez? Cristo, en sus palabras de Cristo registradas por el apóstol Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí va a haber algunos que proclaman Señor, Señor, right? Esos sí van a entrar, pero no todos los que proclaman, right? Específicamente dice quién es, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese sí, Señor, Señor, ayúdame, quiero ser fiel hasta la muerte, right?
quiero hacer tu voluntad hasta el último suspiro de mi vida. Ahí sí. Aquí está el regalo. Fiel siervo, que fuiste fiel hasta tu último día, que hiciste mi voluntad, tal y como nos dejó el ejemplo de ¿quién? Cristo Jesús en la cruz, su último suspiro. Y antes de exhalar su último suspiro, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Una de las palabras últimas de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía. Orando por los que le injuriaban todavía, aún, ¿verdad? Los que estaban ahí a su lado en la cruz, los dos ladrones. Al principio, sí, hermanos, si ustedes estudian bien, fueron los dos ladrones que le injuriaban, estudien bien. Luego, al último, el de la derecha cambió de parecer y entendió, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la cruz y recapacita. Y por eso viene Cristo y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez, no se ganó la salvación. Cristo se la dio gratuitamente. Tenemos que hacer su voluntad, como dice Cristo, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre, que está en ¿dónde? En los cielos, right? Dice ahí el versículo 21. Y da la explicación, ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? De aquellos en aquel día van a tratar de hacer sus, ¿cómo se dice? Poner su caso ante Dios. Pero Señor, ¿no profetizamos? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Todavía van a querer justificarse en aquel día por todo lo que hicieron. ¿Ven ustedes esas obras que hicieron? Aparentemente, pues eran obras buenas, ¿o no? El profetizar en el nombre de Cristo. Sí. En tu nombre echar fuera demonios. Buenas obras, ¿verdad? En tu nombre hicieron muchos milagros. Y entonces, ¿por qué? Dice Cristo que entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso qué nos quiere decir? Tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, porque va a haber algunos que van a hacer ¿qué? Milagros. ¿Van a hacer qué más? Echar fuera demonios. Y se ven en YouTube. Ustedes búsquenle echar fuera demonios y les va a salir un montón, ¿no? Y hasta se van a asustar quizás. Mejor no. También, hermanos, muchos milagros, supuestamente, ¿right? Tener cuidado, porque muchos de esos, como dice aquí Cristo, muchos, no pocos, ¿right? Muchos van a ser falsos profetas y van a ser engañados ¿por quién? Por Satanás, ¿right? Tener mucho cuidado, porque Satanás ahí está, aún en esas supuestamente religiones que dan sanidad, que echan fuera demonios, que profetizan, ¿right? Que hablan, ¿verdad? Proféticamente según ellos. Tener cuidado, porque muchos de ellos dicen van a ser ¿qué? Van a ser falsos, ¿right? Entendemos entonces que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nadie puede ser salvo con seguridad sin obedecer los requisitos de Dios que están ahí contenidos en el Evangelio de Cristo. Nadie. No one can be saved without obeying God's requirements found in the gospel. Juan 3:16, ¿qué nos habla ahí, hermano? Muy conocido. Juan 3:16, John 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Son uno de los requisitos. Tienes que creer, ¿verdad? Dice ahí, creer. Creer solamente, no, por favor. Los demonios también, ¿qué? Creen y tiemblan. Ya sabemos. Pero es uno de los requisitos. Oh, sí. ¿Creer en quién? En Cristo
Jesús. Si no crees en Cristo, ¿cómo esperas que Dios te regale la salvación? Es imposible. Tienes que creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y lo tenemos en la historia, que sí hubo un tal Jesús, ¿verdad? Está en la historia. Judío. Vean el libro de historia, no lo puedes ya borrar, ya quedó escrito en la historia, que sí hubo un Jesús. Lo que tienes que creer es que ese Jesús fue Jesucristo, o sea, Jesús y el Cristo, right? Tanto el Mesías, el ungido de Dios, como el Salvador, right? Porque muchos lo ven nada más como un profeta. Creer para que no seas ¿qué? No te pierdas, sino tengas esa vida eterna, ese regalo de Dios, carisma. Acuérdense la palabra griega otra vez, carisma, ¿no? O caris, que viene de gracia, de ahí viene. En Hechos 2:38, que dice también, hermanos, Acts 2:38, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otras dos cosas que se mencionan ahí, menciona ¿qué? Arrepentimiento. Pónganle ahí en la lista otra de creer, también arrepentimiento es necesario, arrepentimiento y bautismo. Siguen añadiendo a la lista arrepentimiento, bautismo. No me lo voy a abreviar para que entonces, si me arrepiento y me bautizo, ya soy salvo, ¿verdad? ¿Sí? Si me arrepiento y me bautizo, ya soy salvo. ¿Quién dice que sí? ¿No? No, ¿verdad? No es arrepentirme nada más y bautizarme, pero yo realmente no creo en Jesucristo. No funciona tampoco, ¿ven ustedes? Yo me bauticé y realmente ni me arrepentí, pero nadie sabe. Dios sí sabe. Y dice Cristo, es más, que por sus frutos los conoceréis. ¿No dice Cristo? Tarde o temprano se va a ver. Yo no conozco al que va a ser bautizado. ¿Usted? El corazón estoy hablando, nadie, pero Dios sí. Y sabe si esa persona realmente cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice Pablo, yo sé a quién he creído. Dios sí lo sabe. Y yo estoy arrepentido, Señor, de hacerte todo este daño y ofenderte. Y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy arrepentido y me bautizo y lo confieso. Hebreos también, que dice, hermanos, 5, 8 y 9. Hebrews 5, 8 and 9. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Qué podemos añadir a la lista, hermanos, de aquí? ¿Alguien me puede decir? Obediencia. ¿De qué te voy a bautizar? No, hombre, si creo, si me arrepiento, si me bautizo, pero no eres obediente, después te apartas, se te olvida el ser obediente, el seguir siendo obediente. La obediencia no es nada más de un día, hermanos. Ya fuiste obediente, ya calificaste, checkmark, y ahora sí ya, ¿verdad? La obediencia es hasta el fin de nuestras vidas, right? Póngale ahí también, obediencia. No, yo soy obediente, yo hago muy buenas obras, yo doy caridad, etcétera, pero pues yo todavía no me he bautizado. Pues todo lo que hagas va a ser en vano, porque ¿qué? No estás en Cristo. Y es un requisito, ¿verdad? ¿Estar en dónde? En Cristo. Lo leíamos. Entendemos, se entiende muy bien esto. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, el versículo 9, author of eternal salvation. Autor, de ahí comienza la salvación. Un autor es el que escribe un libro, ¿no? Vemos ahí en la portada, ¿por quién fue escrito este libro? Pues por Pancho Panteras o el que sea, ¿verdad? Ahí está, este es el autor, este fue el que lo escribió. Y nada más, nadie más. Después de que se escribe un libro y se le pone el autor, no lo puedes cambiar tú y decir, no, borren eso, este es mi libro. Te metes en problemas, ¿o no? Y hasta te pueden arrestar. Así también nadie puede cambiar quién fue el autor, porque fue escrita
este libro fue escrito con sangre, su sangre preciosa. La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz de Calvario. Y vino a ser autor de salvación, ¿para quién? Para todos. Si nada más dijera para todos, ahí pues está bien, hermanos, entonces sí, para todo el mundo. Pero no dice para todos, ¿quién? Los que le obedecen, right? Unto all them that obey him. So, otra vez llega aquí la obediencia, right? So, todo esto se trabaja en conjunto. Las obras de obediencia no son obras meritorias, es decir, de nuestra propia, que me las merezco, que me merezco esa paga. Ya vimos lo de la paga, ¿verdad? Y caris y todo eso. Estas obras de obediencia, hermanos, vienen a trabajar juntamente con la fe que uno tiene en Cristo Jesús. Y esa fe también es una obra. Para aquellos que dicen, estaba viendo la objeción número 4, el bautismo es una obra, por lo tanto no cuenta para salvación. ¿Saben qué? La fe también es una obra. ¿Cómo? Sí, la fe es una obra. ¿Se puede uno dar cuenta quién tiene fe? Claro que sí. Aunque realmente no la ves, aquí está la fe, ¿verdad? Mira, aquí la estoy viendo. ¿La ves? ¿La ves? Aquí está la fe. Pero la demuestras. Ahí te das cuenta, esta persona sí tiene fe. ¿Por qué? Pues es obediente a Cristo. Está haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿right? Así también el bautismo es una obra. El bautismo sí es una obra. ¿De qué? De obediencia. Obra de obediencia. Sin embargo, fíjense, ninguna de estas dos obras fueron originadas por ningún hombre. Ahí está la clave. La obra de fe y la obra del bautismo no se originaron en un hombre o por un hombre. Fueron originadas ¿por quién? Por Dios. Ahí está la gran diferencia. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo ¿qué deberían de hacer? ¿Qué le responde él ahí en Juan 6:29? Fíjense lo que dice Juan 6:29. John 6:29. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. La gente muy preocupada. Oye, ¿por qué no nos dijiste cuándo llegaste, Cristo? Y Cristo le dice, porque me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ay, Cristo, qué malo es, ¿verdad? Qué insensitivo. Cristo decía la verdad, hermanos, y a veces la verdad te cala, ¿verdad? La verdad te duele cuando alguien te dice la verdad y sabes que es verdad, pero tú lo niegas y como que no me gusta que me estén diciendo esto porque yo sé que es verdad, pero no lo voy a aceptar. Así también Cristo le dice el 26, verse 26, right? No me dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les dice un consejo, trabajad ¿qué? No por la comida que perece, el 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mortifíquense de lo espiritual, Cristo les dice. Y el hombre hasta hoy en nuestros días, hermanos, se mortifica más de lo carnal, de lo físico, en vez de lo primordial, que es el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, right? Matthew 6:33. Y a veces hasta nosotros se nos olvida, hermanos, tristemente. Y luego le dijeron, ahí viene la pregunta que leyeron, versículo 28, right? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siendo que Cristo le refirió de esta comida que Dios, ¿verdad? Les había requerido. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? That we might work the works of God, dice la King James, right? So Dios también obra. Y hay trabajos de Dios, ¿sí o no? Sí, aquí está. The works of God, las obras de Dios. Y esto, por eso le dice el 29, respondió Jesús y les dijo,
esta es la obra de Dios. ¿Que qué? Que creáis en el que ha enviado. El creer otra vez lo mencionan como ¿qué? Como una obra. ¿Ven ustedes? El creer. Porque si tú crees, te lleva a ese arrepentimiento. Sí, está relacionado íntimamente. Y vas a obrar porque crees. Te vas a arrepentir. ¿Ven ustedes? Vas a confesar a Cristo, te vas a bautizar y vas a seguir siendo obediente. ¿Por qué? Porque crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo crees de todo corazón. Nunca te vas a apartar, nunca te vas a ofender. Aquí saludan muy. Aquí ni me saludan, aquí con el en vez de poner la mano. No se van a ofender, hermanos. No me abrazó bien el hermano, ¿verdad? Nada más abraza a alguien, a algunas y a mí no. Nunca nos vamos a ofender, hermanos, ni nunca va a haber algo que nos va a hacer que nos separemos de Dios. No, ese hermano nunca entendió, yo me desanimo. Yo por ese hermano me estoy bien desanimado, bien desanimada. Como dice el dicho, qué poco aguantaste, hermano. Y Cristo ya se nos olvidó todo lo que padeció por ti y por mí. El pago que Él hizo, carisma, para regalarte la salvación en la cruz de Calvario. Y tú por cualquier cosita te vas a desanimar. Estaba viendo en una de las revistas que nos mandan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, se olvidó el nombre. Pero ahí está, hermanos, y dice el 50%. Era de Baptistries Around the World. Mandamos benevolencia, bautisterios por todo el mundo. Y esos son los que se encargan de irle a predicar a los hermanos que están en la prisión, ¿verdad? Y les llevan estos bautisterios portátiles y ahí se han bautizado algunos hermanos. Y dice el hermano, ¿verdad? Que ahí de Corpus Christi es un anciano que habló, ¿verdad? Y dice, las estadísticas nos dicen que más o menos 50% de los que son bautizados dentro de la prisión, ¿verdad? Los seguimos y los seguimos viendo, etc. Y 50% permanecen fieles, 50% no. Y dice, no es sorprendente esto. Esto realmente va con las estadísticas de los que no están encarcelados. 50% fieles, 50% que ya no supimos ni qué pasó. Me puse a pensar, 50% tanto encarcelados como los que están libres. Pues también nos habla Cristo, ¿verdad? Que estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado, etcétera, etcétera, en el día, ¿verdad? Que Él venga. Nomás estoy haciendo una referencia estadística, no estoy diciendo que 50% se van a salvar y 50% no, pero nada más las estadísticas, ¿verdad? Por eso Cristo dice, haced las obras. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, o sea, que permanezcas, que demuestres que realmente crees en Dios, realmente crees en Cristo. Right? No se estaba refiriendo, hermanos, aquí Cristo, ya para terminar, en una obra que el hombre, que Dios, hace en una persona. No se está refiriendo a una obra de Dios que hace en la persona, sino al contrario, a una obra que Dios requiere de la persona que haga. Dios no está diciendo yo voy a creer en mí mismo, no, ustedes crean en mí, crean en mi Hijo. La fe, hermanos, es una obra de Dios que el hombre tiene que hacer para ser salvo. La fe no es nada más, yo creo en sí, yo sí creo en Cristo. La fe obra. No es nada más yo creo, levanto la mano. No, la fe te hace que obres y hagas los mandamientos que Dios te está pidiendo que hagas. Que vengas y participes de su memorial, así como Cristo nos lo dejó. Y dijo, o no dijo, haced esto ¿en qué? En memoria de mí. ¿Quién te lo pidió? Cristo. Se lo pidió a los apóstoles primeramente.
Y luego tenemos record que la iglesia también se reunía y siguió cumpliendo con esta petición de Cristo. Hechos 27 tenemos ahí, ¿verdad? Cuando estaban congregados en el primer día de la semana, Acts 27, los discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan, específicamente. La fe es una obra de Dios, hermanos, que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Te lleva a arrepentimiento y también te lleva al bautismo. El bautismo también, hermanos, es otra obra de Dios que tienes que hacer. Al igual que todo lo demás que pusimos ahí, ¿verdad? Arrepentirte. Y realmente, hermanos, podemos decir, ya para terminar con este pensamiento los dejo, realmente el bautismo puede uno decir que es una obra que no requiere tanto trabajo, físicamente hablando, como la fe o el arrepentimiento, right? En ese aspecto, porque realmente el que se va a bautizar, pues no está haciendo realmente nada físicamente, nada más pues, ahí te esperas a que el hermano te sumerge y luego ya te saca. Tú individualmente cuando te bautizas físicamente, realmente no estás haciendo mucho en ese aspecto, right? Pero en lo espiritual estás haciendo bastante, right? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, te estás sometiendo, te estás convirtiendo en un esclavo o esclava de Cristo. Ay, qué feo soy eso, hermano, de esclavo, ¿verdad? Es lo que somos, esclavos o esclavos de Cristo. Acordémonos de eso antes de que se nos suba un poquito la vanidad. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos. Dios les bendiga. Seguiremos la próxima semana y recordando todo esto que se requiere, hermanos. Se requiere, claro, oír también, ¿verdad? Oír, Romanos 10:17. Y se requiere ese arrepentimiento para vida eterna. Hasta aquí dejamos, hermanos. Dios les bendiga. Tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all.